Con Jorge Nieto, a quien ya hemos entrevistado en este programa hace algún tiempo. Él ha vivido muchos años en México, donde ha tenido una empresa consultora de estrategia política, en fin, en México y en Centroamérica. Me parece que está de regreso al Perú. Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Estás acá en el Perú, no? Instalado. 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 Qué bien, pues vamos a poder gozar de tus conocimientos y tus aportes. Entonces, bueno, no tenemos lamentablemente mucho tiempo ahora. Espero que en otra ocasión podamos conversar más largamente, pero el fallo de La Haya ha creado un escenario, digamos, distinto y potencialmente transformador si es que efectivamente pues se consolida. Se consolida lo que podríamos llamar el espíritu del fallo de La Haya, en fin, esta suerte de unidad nacional, que claro, se da para un hecho como este, ¿no? Pero ¿en qué medida esto podría extenderse a otros ámbitos de la vida nacional? ¿Tendría sentido que así fuese? ¿Se necesitaría algún grado de acuerdo político, un poco a la mexicana, por ejemplo, para ciertas cosas? ¿Cómo ves este tema? ¿Es posible en el Perú o no? No solamente es posible, sino que es absolutamente indispensable. Sería muy bueno que ocurriera. Y hay un tema que a mí me preocupa, que creo que debería ser casi como que de punto fijo o de único punto de un pacto en lo inmediato, ¿no? Que es el tema de la seguridad. Y yo la impresión que tengo es que en ese terreno se está desarrollando una situación que ahora está en márgenes más o menos manejables, pero que puede derivar en una situación muy compleja y que entonces si se deja de desarrollar, eso va a significar un esfuerzo mucho mayor, una mayor inversión, incluso vidas humanas, que hay que evitar que eso ocurra, ¿no? Mencionas el ejemplo mexicano. Estoy pensando justamente en cómo el presidente Peña Nieto ha desarrollado su gobierno. Él colocó una agenda de reformas muy ambiciosa, 5 o 6 reformas muy ambiciosas, realmente la agenda de reformas que México tenía que acometer. Empezó por la reforma en las telecomunicaciones. Pero perdón, esto fue producto de un acuerdo político. Él fue construyendo con el equipo. A ver, rebobinemos. Sí. El ingreso del PRI al gobierno significó claramente el retorno de la política. A los panistas mexicanos no les gustaba escuchar esto, pero creo que fue claramente así. Y entonces Peña Nieto fue construyendo con su equipo un acuerdo, un consenso, un pacto con las dos principales fuerzas políticas, además del PRI, que es el PAN, digamos un partido de derecha, y el PRD, un partido de izquierda. Y con ellos fue pactando una agenda de reformas, y creo que en gran medida por eso pudieron acometerse la lista de las reformas que tenían que enfrentarse. Y te decía, empezó con la de telecomunicaciones, pero ha seguido luego con la financiera, con la hacendaria, o sea, los impuestos, con la educativa y con la reforma del sector energético, que incluye Pemex, pero no solamente Pemex, también la energía eléctrica. Claro. Y también había una reforma laboral, entiendo, ¿no? Está planteada también una reforma laboral. Ahora, la primera reforma, la de telecomunicaciones, que buscaba abrir un poco de competencia en ese sector y que enfrentaba a dos personajes importantes de la economía mexicana, que son Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, y Carlos Slim, el dueño de Telmex, fue para Peña Nieto una reforma, si quiere, simbólica. Además de la importancia que tiene por el área y por el contenido de la reforma, él era tildado durante la campaña electoral como el candidato de Televisa. Ajá. Entonces, cuando produce una reforma que afecta en buena medida a Televisa, él lanza un mensaje a la sociedad y dice: yo no soy el candidato de nadie, yo soy el presidente de México. Claro. Y creo que eso le permite también cimentar el pacto con los otros dos partidos. Ahora, esa es una lección buena para nosotros porque en efecto, y lo hemos vivido, como dices tú bien, después, en todo el proceso de lo de La Haya, creo, no solamente después del fallo, sino que en la parte previa se ha respetado la estrategia diseñada. Muchos estaban en desacuerdo, pero se ha respetado la estrategia diseñada. No se ha tratado el tema, se ha dejado que los profesionales del área se concentren en el asunto y lo lleven adelante. Pero este acuerdo, esta posibilidad de pacto, que lo hemos vivido nosotros, en el caso de México, ha logrado, digamos, que se produzcan reformas constitucionales para facilitar en estas 5 o 6 áreas las reformas que México está reclamando. Uh-huh. Pero hay un tema que el presidente Peña Nieto omitió en su plan inicial de reformas, que fue el tema de la seguridad. Y lo omitió
por un consejo de un grupo de políticos, intelectuales, comunicadores que comparaban la situación de violencia en Brasil y en México. Brasil es el alter mexicano en América Latina, ¿no? Claro. Y entonces decían, en Brasil hay muchos más homicidios cada 100.000 habitantes. En México hay muchos menos. Sin embargo, como el presidente anterior, Calderón, colocó el tema del narcotráfico, la guerra al narcotráfico y el tema de la violencia como un tema principal para su gobierno, frente al mundo México es violencia. Brasil, en cambio, teniendo más homicidios, ha ganado el Mundial del 2014 y ha ganado las Olimpiadas del 2016 y aparece ante el mundo como todo menos como un país de violencia. Ergo, la solución típica de los comunicadores es: no mencione usted el tema, concéntrese en las reformas fundamentales que darán frutos en su momento, y mientras tanto vamos bajándole el volumen al tema de la violencia y del narcotráfico. Pero la idea era que no se hable, pero pero sin tocar el problema. Sin tocar el problema, manteniendo, digamos, un cierto control, pensando que en la medida en que las reformas despeguen el crecimiento mexicano, se incremente la oferta de empleo, se abre el horizonte para la juventud mexicana, entonces eso paulatinamente iría recortando el espacio para los grupos criminales. Y la juventud incluida en este proceso, ¿no? Es muy ingenuo, ¿no? Ingenuo y como ocurre siempre, los problemas de gobierno no encuentran solución en estrategias comunicacionales. Claro. Unos días, unas semanas, pero la realidad es la realidad. Claro. Y entonces el presidente ha tenido que tomar cuenta de esta realidad por varias razones de orden interno y una de orden externo. Él estuvo en Davos, y en Davos, después de sus presentaciones, colocando todas las reformas que había colocado, un paquete muy importante, ¿no es cierto?, para convocar inversionistas internacionales para México. Sin embargo, los auditorios le colocaban siempre el tema de la violencia y de Michoacán como un tema central. No. Y Michoacán es una de las puntas de un iceberg bien grandote. Pero hay varios estados desde el centro hacia el norte de México que tienen una situación de violencia y de descontrol por parte del Estado muy grande. Y entonces el presidente ha tenido que, en la práctica, en la práctica lo que ha tenido que hacer es romper el pacto federal. Y ha intervenido con el ejército en el estado de Michoacán, asumiendo prácticamente las funciones. ¿Cómo que romper el pacto federal? Claro, se supone que el gobierno federal no puede intervenir como ha intervenido en el estado de Michoacán sin el concurso del gobierno del estado, porque México es una federación, claro, ¿no?, y sin el concurso de los municipios. Pero ¿qué ocurre en este estado? Como ocurre en 3 o 4 otros en México, que las autoridades estatales y municipales o están rebasadas, o están destruidas, o están cooptadas, claro, por el crimen. Claro. Y entonces el presidente y el gobierno federal ha tenido que verse obligado a intervenir. Y lo ha hecho con éxito. Y además ha establecido una alianza en la práctica. Creo que además está habiendo un proceso de juridización de esa alianza con unas guardias civiles de gente que estaba harta de ser víctima de la violencia de los grupos del crimen organizado y que se decidió armar para defenderse. Un poco como las rondas campesinas en el Perú en la época de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Es posible un acuerdo, pero también es necesario que ese acuerdo se dé sobre la base de una agenda muy nítida y muy clara. Claro. No solamente lo deseable, sino también lo que es imprescindible hacer. Y yo siento que aquí deberíamos aprovechar, digamos, el espíritu post-Haya de nuestros políticos para darles la tarea de que lleguen a un acuerdo de un solo punto: enfrentar el tema de la seguridad, enfrentarlo de verdad. Ahora, claro, digamos, eso tiene en común con el tema de la Haya, de que hay un enemigo. Bueno, no digamos que Chile sea un enemigo, digamos, pero digamos el país está unido frente a otro país en un tema de limitación. Aquí estaríamos unidos frente a la delincuencia, al crimen organizado, a la inseguridad, etcétera. Pero lo que haría falta es lo que sí se tuvo en el tema de la Haya, que es digamos, una institucionalidad, una cancillería fuerte, capaz de desarrollar un planteamiento y de desarrollarlo a lo largo de varios gobiernos, es decir, capaz de construir, ¿no?, una tesis, un planteamiento, una estrategia. En el Ministerio del Interior de hoy existe esa posibilidad, digamos, tenemos la capacidad de construir una estrategia
convincente, digamos, de modernización de la policía. Se requiere un acuerdo, pero yo creo que el Ministerio del Interior debía ser finalmente el resultado de un pacto. No el inicio de un pacto, el resultado de un pacto. Sé que el ministro actual es una muy buena persona, tiene credenciales democráticas impecables, es un hombre sensato, ¿no? He escuchado críticas en el sentido de que al parecer no tiene, digamos, todos los pelos de la burra en la mano, digámoslo así, ¿no? Pero esta es una tarea para el máximo liderazgo del país, para el presidente Ollanta Humala, para el expresidente García, para los líderes políticos importantes del país, para la señora Fujimori, para los líderes de la oposición de todos los partidos, porque se requiere su concurso para eso. Y si dejamos que estas nuevas formas del crimen, como el sicariato, o realidades como la que padecen hoy día Trujillo y Arequipa, o el incremento que comienza a haber en algunas zonas de la ciudad de chantajes y asesinatos inesperados y repentinos, y que esto crezca, eso va a afectar a todos los partidos. Obviamente. Por supuesto va a afectar la convivencia y la calidad de la democracia en la que vivimos los ciudadanos en el Perú, pero te puede terminar afectando también el propio crecimiento económico. Hay áreas en México en donde el crecimiento económico, si uno ve el PBI por país, no se nota. Pero cuando uno mira por estados, uno ve que las áreas afectadas por el crimen organizado han tenido una caída muy fuerte de su Producto Bruto Interno. Claro. Lo de México tiene salida, porque hasta ahora, digamos, la cantidad de muertos que hay efectivamente ocasionados sobre todo por la lucha entre distintas bandas de narcotraficantes, ¿no? Pero también enfrentamientos contra las fuerzas del orden. Bueno, el número de muertes ha sido, que yo sepa, creciente, no sé si ha bajado últimamente, pero digamos, ha sido una cosa muy alta. Hubo un descenso y aparentemente ha comenzado a subir nuevamente. Ha empezado a subir nuevamente. Y hay una violencia muy difícil de controlar, y ya incontrolable. Terrible además, ¿no es cierto? Con unos niveles de crueldad muy grandes. Eso, ¿cómo se puede controlar? Es decir, ¿cuál sería la estrategia para vencer eso? Bueno, estuvo trabajando con el gobierno actual. Lamentablemente recibí hace un mes y medio la noticia de que había salido de México el general Naranjo, el colombiano, el hombre que pudo, digamos, reformar y prestigiar a la policía colombiana, que era una de las instituciones más desprestigiadas de Colombia, y que sin embargo hoy es todo lo contrario. Habría que traerlo al Perú. Yo creo que sería muy bueno al general Naranjo pensar en esa posibilidad, porque el hombre sabe cómo hacerlo, lo hizo. Claro. Y aunque las cosas aquí sean distintas que allá, o en México sean diferentes que en Colombia, de todos modos hablar con la gente que hizo bien las cosas, o incluso con la gente que hizo malas cosas, pero que aprendió de sus errores, es muy importante. Ahora, él, y creo que una parte de la sociedad mexicana, colocó como tema central para combatir la violencia todos los delitos que tienen que ver con la tranquilidad ciudadana, el chantaje al profesional, el cobro de cupos, el secuestro, que son delitos, digamos, que no están, no son el centro de la actividad criminal de las bandas que trafican drogas, pero que son remanentes de esa actividad, porque finalmente hay un ejército de jóvenes armados y muchas veces sin tareas, y por tanto despliegan su iniciativa en este tipo de delitos. Y entonces el Estado puede mandar un mensaje muy claro conteniendo este tipo de delitos con mucha claridad. Y eso es una tarea de investigación criminal. Es decir, es una tarea básicamente policial, no es una tarea del ejército. Es una tarea de una policía capaz de desarrollar adelante una seria investigación criminal, porque en gran medida, inteligencia. En gran medida, en un primer momento, en una primera fase, es inteligencia. Pero yo he visto aquí en tu programa desfilar a muchos especialistas en materia de seguridad, desde la chica Dahmer que está en Chile, Gino Costa, exministros como Rospigliosi, como el ministro del Interior del gobierno aprista. Y creo que hay un diagnóstico relativamente compartido. El tema es voluntad política. Y por eso digo, no es un asunto que pueda partir sino de la presidencia de la República y de los máximos líderes de los partidos. Y creo que la sociedad tiene que exigirle a esos líderes que se pongan de acuerdo para resolver esa tarea. De acuerdo. Jorge Nieto, muchísimas gracias.